Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les doy la bienvenida a la primera sesión de nuestra sociedad de este año. Muchas gracias a todas y todos los que se han conectado de manera puntual y por eso mismo, por respeto a ustedes, vamos a empezar igualmente a la hora que debe de ser. Y el día de hoy me complace presentar al doctor Juan Carlos Montiel Mendoza. Él es especialista certificado en medicina de urgencias, es subespecialista, también certificado en medicina del enfermo adulto en estado crítico. También es ecocardiografista crítico por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es adscrito del área de urgencias del Hospital General de Zona número 18, además de ser titular de la especialidad de medicina de urgencias en este mismo hospital. Y es adscrito a la UCI del Hospital de Especialidades del ISSSTE Torreón. Me complace el presentarlo, ya que les puedo platicar que el doctor es una muy buena persona y además es un excelente docente y profesor de todos sus alumnos. El día de hoy nos va a hablar sobre una de las causas y motivos por las cuales un paciente se llega a presentar con mayor frecuencia al área de emergencias. Y hablo del abordaje del dolor torácico, que cuando nos llega ahí a nuestras áreas de emergencias, pues puede ser desde algo tan simple como una costocondritis hasta algo tan severo como un neumotórax, un infarto o alguna disección aórtica. Entonces, muchas gracias, doctor. Lo dejo aquí ya para que pueda presentar. Igualmente les recuerdo a los asistentes que les estaremos pasando el enlace por el chat, sí, en algunas ocasiones para que puedan registrar su asistencia y puedan darle su constancia de esta sesión. Muchas gracias, doctor. Lo dejo el micrófono. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Pues muchas gracias por la invitación. Es un tema muy importante el que vamos a abordar el día de hoy. Espero que se escuche bien y que pues se vea cualquier duda o aclaración, pues pueden preguntarme sin pena. Pues ya como comentaron, yo soy el doctor Montiel Mendoza Juan Carlos, soy urgenciólogo y también intensivista. El abordaje del dolor, pues en lo que es en el área, pues como urgencias, es algo muy importante, es algo difícil, claro que sí, y pues incluso para urgenciólogos, pues es algo difícil de abordar, no es cualquier tema, es algo importante. Y pues vamos a empezar, no sé si tengan alguna pregunta antes o algo más que quieran decir. Bueno, vamos a ver, los puntos a tratar en esta sesión, pues va a ser uno, la definición, es algo muy importante. A veces creemos que es algo fácil decir, dolor torácico, pero no, vamos a ver que va más allá de eso. Una evaluación inicial, que es algo muy importante, al igual que las pruebas diagnósticas con las que contamos. Lamentablemente, a veces no en todas las áreas tenemos todas las pruebas necesarias, pero pues a veces hay que hacer pues, lo que se puede con lo que tenemos a la mano. Y el abordaje del paciente, sobre todo enfocado en patologías cardíacas, que no siempre van a ser infartos agudos al miocardio. Eso es algo muy importante. Vamos a ver que en cuanto a la definición, pues se dice que es cualquier molestia que está presente en la región del tórax, situada por encima del diafragma. Vamos a ver que esto... perdón, espérame. Perdón, es que lo moví. Perdón. Va a ser por encima del diafragma y vamos a ver que aquí esto se va a estar relacionado con lo que es el dolor torácico y el malestar torácico. Vamos a ver que las guías actualmente recomiendan que nos enfoquemos más a lo que es el malestar torácico, ya que decir dolor, pues es algo muy cerrado y la mayoría de las veces los pacientes no refieren dolor, pueden referir cualquier otra cosa como ardor, como sensación de opresión, como calambre o incluso no saben definir qué es lo que están sintiendo, pero sienten un malestar a nivel del tórax. Entonces, algunas guías recomiendan que en lugar de llamarlo dolor torácico o al momento de que se hace el interrogatorio, pues tal vez no referirnos a dolor, sino a malestar. ¿Qué malestar es lo que presenta? ¿O a qué nivel es el malestar? Vamos a ver que en cuanto a esta región, que es el tórax, pues es una región muy amplia. Hasta cierto punto, pues son muchas cosas que nos pueden causar ese malestar, que puede ser desde lo que es piel, a nivel óseo,
a nivel de lo que es la pleura, a nivel de lo que son los pulmones, el corazón, de lo que es la vía aérea como la tráquea, el esófago, los grandes vasos como la aorta. Entonces es algo que tenemos que abordar pues de una forma sistemática y empezando por lo más grave o lo más delicado. Entonces vamos a ver, el dolor torácico, pues aquí se comenta que es aproximadamente el 5% de la consulta de los servicios de urgencias. Vamos a ver que el 48% de los casos, el diagnóstico fue algo cardiológico. Y de estos, en lo que fue algo cardiológico, el 30% fue un infarto agudo al miocardio. La edad más frecuente en la que acuden por este tipo de dolor es entre los 31 y 40 años de edad. El infarto agudo del miocardio, el 80% de los pacientes se van a presentar con dolor. Vamos a ver que no son todos, pero sí la mayoría. Y el 2% de los pacientes que tuvieron un infarto agudo del miocardio no se diagnosticaron en los servicios de urgencia. Entonces estamos viendo que sí es una población importante la cual no se detecta, incluso se da de alta y ya luego llegan con complicaciones. Vamos a ver que en cuanto a la clasificación, va a haber varias, dependiendo de dónde lo lean y demás, va a haber varias clasificaciones. Una de ellas es por su topografía, que puede ser a nivel del mediastino, a nivel epigástrico, retroesternal, a nivel de lo que es interescapular, por su tiempo de evolución, que puede ser minutos, horas, que es agudo, subagudo o incluso crónico. Ajá, y un crónico agudizado, lo que cambia es que a lo mejor ya tiene molestias, pero fue algo diferente. Una molestia diferente que tuvo. En cuanto a su repercusión sistémica, que puede ser con o sin repercusión hemodinámica, por su origen, que puede ser traumático, no traumático, cardíaco, extracardíaco, y por los órganos que afecta, que puede ser el corazón, el pulmón, la pleura, el esófago, estómago, músculo esquelético, y uno muy importante, el psicológico. Vamos a ver que pues también se presenta de una manera frecuente. En cuanto al cardíaco, pues uno de los más importantes, pues son los síndromes isquémicos coronarios. Y de estos, pues el infarto agudo del miocardio, la angina estable, la inestable. Otra muy importante, que es la disección aórtica, la pericarditis, la miocarditis y pues las cardiopatías como la hipertrófica. En cuanto a las no cardíacas, pues tenemos el derrame pleural, los empiemas, otro muy importante, la tromboembolia pulmonar, dolor oncológico, esofágico, el reflujo gastroesofágico, la costocondritis, algunos síndromes como herpes zóster, síndrome ansioso, incluso dolores como por ejemplo un absceso hepático mediano, la colecistitis, manjetitis, traumas de tórax, neumotórax, ya sea tensión, neumotórax traumáticos y no traumáticos, así como dolor a nivel lumbar o dorsal y el idiopático. Vamos a ver que en cuanto a la evaluación inicial, pues va a ser muy importante abordar tres patologías principales o que son las que nos pueden ocasionar pues un desenlace fatal como la muerte. El primero y el principal son los síndromes coronarios agudos. De esto sigue lo que es la disección aórtica y la tromboembolia pulmonar. Otros no tan menos importantes, pero sí tal vez no tan graves, son los neumotórax, atención, y la ruptura esofágica. No quiere decir que no sean algo grave o que se tenga que abordar rápido, pero vamos a ver que los tres primeros que mencioné sí son los que hay que descartar desde un inicio. En cuanto a la evaluación inicial, pues hay que ver que, como todo, una historia clínica que sea completa y adecuada es la que nos puede llevar a tomar ciertas decisiones. También un electrocardiograma, todo paciente con dolor, y eso pues todos los que estudiamos urgencias, pues es lo que nos enseñaron, ¿no? Cualquier paciente que llegue con dolor en el pecho, dolor torácico, un electrocardiograma. También hay que tomar algo que son los biomarcadores, pues de preferencia las troponinas, pero pues sabemos que no en todas las unidades tenemos, pero al menos si CPK, CPKMB, mioglobina, también igual no hay en todos lados, pero sería algo ideal. Y otros estudios que vamos a mencionar más adelante, como la ecocardiografía. Vamos a ver. En cuanto a la historia clínica, pues es algo muy importante, los antecedentes sobre todo de diabetes, hipertensión. Hay quienes incluso ya presentaron infartos previos y eso es algo muy importante para poder nosotros enfocar nuestro abordaje en diagnóstico. Y en cuanto a la semiología del dolor, eso es algo muy, muy importante. Desde la escuela nos enseñan, aunque pues actualmente o a veces pues como que se olvida o se va obviando las cosas y pues no, así no debe de ser.
En cuanto a la semiología del dolor, pues es importante ver la gravedad, así como su intensidad, la ubicación e irradiación, el inicio, su duración, factores precipitantes, factores atenuantes y pues síntomas asociados. Vamos a ver que cuando se trata de algún dolor típico o característico de algo que sea cardíaco y sobre todo algo como un infarto, pues va a ser un dolor retroesternal, este pues va a aumentar gradualmente de intensidad y que pues se va a precipitar sobre todo con algún estrés, ya sea físico o emocional. Y que ese también puede darse en reposo, que siempre o casi siempre se va a estar irradiando lo que es brazo, cuello, mandíbula y puede tener unos síntomas agregados, como puede ser la disnea, las náuseas, el mareo. Vamos a ver muy importante en gente adulta, sobre todo mayores de 75 años, se presenta lo que es el síncope, delirio o dificultad respiratoria. Y estos van a ser unos síntomas que se van a ir asociando con lo que es algo cardíaco. Vamos a ver que pues también algún acrónimo o algo para nosotros facilitar lo que es la semiología del dolor, tenemos lo que es la alicia, que es algo parecido, ¿no? Aparición, localización, intensidad, características, irradiación y pues los agravantes. Vamos a ver que en cuanto a la exploración física, esta es de vital importancia. Esta nos puede orientar o nos puede decir hacia dónde podemos guiar este diagnóstico. Uno de los principales, o los tres principales que les había comentado, que es el síndrome coronario agudo, la tromboembolia pulmonar y la disección aórtica, pues van a tener ciertas cosas que tal vez nos van a diferenciar. Vamos a ver que en el síndrome coronario agudo, pues casi siempre van a estar diaforéticos, puede haber taquipnea, taquicardia, puede estar hipotensos. Puede haber estertores, sobre todo cuando están haciendo falla cardíaca. Puede haber un S3, soplos de regurgitación mitral, o incluso pues puede estar exploración normal, solamente refieren dolor, sobre todo pacientes diabéticos. En cuanto a una tromboembolia pulmonar, vamos a ver que la taquicardia y la disnea, pues esta se va a presentar en lo que es el 90% de los pacientes, al igual que un dolor, el cual se podría asemejar a un dolor pleurítico. En cuanto a la disección aórtica, pues estos son pacientes que a lo mejor tienen antecedentes de alguna enfermedad del tejido conectivo, como síndrome de Marfan, pero pues obvio no todos van a tener este síndrome. El dolor pues es uno que se caracteriza por ser de inicio brusco y pues a veces el más intenso de toda su vida. Al igual que puede haber diferencial en lo que es el pulso, eso es algo importante que tomar en cuenta. Vamos a ver que también hay otros como una ruptura esofágica en la cual pues puede tener vómito, náuseas, el enfisema subcutáneo, puede generar neumotórax y así como disminución de los ruidos unilaterales. En cuanto a lo que, por ejemplo, la pericarditis, también un diagnóstico diferencial muy importante, pues esto generalmente va a tener fiebre, dolor torácico, tipo pleurítico, que pues va a aumentar sobre todo cuando se acuesta y que va a disminuir cuando se pone de pie. Hoy pues va a ver lo que es el roce pericárdico, así como también, por ejemplo, un neumotórax, el cual pues este va a estar sobre todo presente con disnea, dolor a la inspiración y pues ausencia unilateral de los ruidos respiratorios. El herpes zóster, pues este va a ser un dolor que se va a caracterizar sobre todo por algún dermatoma. Y pues aquí el tacto va a ser lo que le va a generar dolor, ya sea el roce con la ropa o algo así. Así como también pues se van a ver las lesiones características. Vamos a ver que otro punto importante y que habíamos comentado es el electrocardiograma. En cuanto a lo que nos dice el algoritmo para lo que es el electrocardiograma, pues todo paciente que tenga dolor a nivel del tórax, pues una vez que tengamos la historia clínica y su examen físico, pues lo ideal es un electrocardiograma. Solo que de plano si digan, no, esto no es cardíaco, se puede obviar, pero si no, de preferencia a todos realizarles un electrocardiograma. Este que nos va a dar o nos va a indicar varias cosas. Puede salir con datos de un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST y pues ya con eso seguiríamos las guías para este tipo de patologías. En caso que a lo mejor se presente una elevación en todas las caras del ST, pues probablemente sea una pericarditis. En caso de que tenga pero en lugar de un infradesnivel del ST, pues podemos abocarnos a lo que es la guía cuando es una zika, pero sin elevación del segmento ST. En caso de que el electrocardiograma no nos dé algún diagnóstico en específico, pues ahí se recomienda pues lo que es continuar con lo que son las curvas, tanto enzimáticas como del electro, de electrocardiogramas seriados y pues no se olviden siempre el electro de preferencia
tomar el círculo completo. Entonces sean posteriores, derechas y pues también izquierdas. Y en ocasiones, lo que también nos puede generar dolor son arritmias. Entonces, con el electrocardiograma también podríamos confirmar o descartar alguna arritmia. En caso de que se desee, se puede dar el tratamiento para la misma. Aquí pues podemos ver algunas imágenes en la cual se observa pues cuando es un infarto agudo del miocardio, que también podemos encontrarlo en diferentes fases. No siempre se va a observar lo que es la elevación del ST, dependiendo del tiempo que lleve de evolución. En cuanto a la pericarditis, algo muy importante, esa elevación difusa pero cóncava de lo que es el crecimiento ST y pues también lo que es el descenso del PR, comparándolo con lo que es el infarto agudo del miocardio. Algunas arritmias, sobre todo, por ejemplo, una taquicardia supraventricular, que a veces es con lo que llegan, diciéndonos que pues les duele el pecho y sienten una palpitación. Eso es algo importante para esto del electrocardiograma. Vamos a ver que también se puede detectar ciertas variantes como hipertrofias ventriculares y pues alteraciones electrolíticas, que eso es algo importante. En cuanto a los estudios que también se solicitan, es importante en caso de que el paciente se pueda mover o tengamos lo que es la radiografía portátil, pues una radiografía de tórax. En esta podemos evidenciar tal vez pues lo que son los corazones grandes, ajá. Podemos observar a lo mejor datos de un foco neumónico, podemos ver como en la imagen que sigue lo que es el neumotórax y sobre todo si está con datos de choque, pues un neumotórax a tensión y pues el tratamiento guiarlo. También podemos ver algunos signos radiográficos que tal vez no son tan frecuentes que se observen, pero sí se pueden observar que son los signos de tromboembolia pulmonar, como el signo de Westenmark, la elevación del diafragma, signo de Paya o la joroba de Hampton. Digo, tal vez no son tan frecuentes, tal vez no son tan específicos, pero pues sí es importante que se traten de buscar estos signos. En cuanto a los biomarcadores, pues vamos a ver que uno de los más importantes, y al menos la guía de los que manejan, pues son las troponinas. Y aquí sobre todo las troponinas de alta sensibilidad, que sería la troponina T, la troponina I, y pues esto es algo importante. Lamentablemente no en todos los hospitales, no en todas las unidades, pues contamos con las troponinas. Entonces, pues también podemos hacer uso de otros biomarcadores, como sería la mioglobina y pues lo que es CPK y CPK-MB. Obviamente de preferencia la fracción MB que está más relacionada con músculo cardíaco. Es importante recordar que en cuanto a las troponinas, estas pues no se elevan de forma inmediata. Es raro, pero sí se llegan a presentar pacientes que tienen dolor y que inmediatamente van al hospital en menos de 20, 30 minutos y pues entonces es esperado que estas troponinas no se eleven, ya que en promedio se empiezan a elevar entre las 4 horas aproximadamente. Entonces, en este tipo de pacientes, a veces sí hay que hacer su curva enzimática, incluyendo las troponinas. Vamos a ver que en cuanto a las pruebas complementarias, estas sí igual son un poco más difíciles de encontrarlas o tenerlas disponibles, pues sería la angiografía coronaria invasiva, la angiografía por tomografía, la ecocardiografía y pues también hay otra que es la angiografía por resonancia magnética. Esta sobre todo en pacientes en la que tal vez los electrocardiogramas, las enzimas no son tan específicas y pues entonces estos estudios nos ayudarían para un abordaje mejor e integral del paciente. Bueno, entonces vamos a ver cómo es el abordaje de pacientes con malestar torácico. Como les comenté siempre, lo más importante es descartar las primeras tres patologías, que son el infarto, la tromboembolia pulmonar y la disección aórtica. Entonces, paciente que llegue con dolor torácico de forma aguda, si esto es así, hacemos lo que es su historia clínica, su examen, su exploración física, tomamos el electrocardiograma y en caso de que sea potencialmente cardíaco y en caso de que se pueda hacer lo que es un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, continuamos con la guía para esta patología. En caso de que no, entonces tenemos que evaluar qué etiología es lo que está causando ese dolor. Entre ellos puede ser los síndromes coronarios agudos. Como les comenté, aquí se descarta o en esta parte ya no entra el infarto agudo del miocardio. Aquí entra ya, por ejemplo, la angina inestable. Ajá, aquí entraría también lo que son los síndromes aórticos, la tromboembolia pulmonar, a lo mejor como la miopericarditis y valvulopatías. Entonces, este sería como que el primer enfoque con el que tenemos que abordar a nuestros pacientes. Pero si ustedes observan, siempre es tres cosas: la historia clínica, la exploración física
y el electrocardiograma. Vamos a ver que también aquí es importante, una vez que se descarte que sea un infarto agudo del miocardio, pero ya tenemos una exploración física, calcular lo que es el Hertz score. Pues nos va a ayudar sobre todo para ver qué posibilidad tiene de que el paciente presente eventos cardíacos adversos, llamándose estos infarto, muerte y que tengan que terminar con un cateterismo. Vamos a ver que el Hertz score va a tomar en cuenta la historia del paciente, el electrocardiograma, la edad, factores de riesgos, aquí sobre todo es hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, obesidad, también antecedentes familiares. Y vamos a ver que también utiliza lo que es la troponina y ultrasensible. Vamos a ver que cada de estos nos va a dar un puntaje y se va a clasificar en riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Todo esto va a ser dependiendo del puntaje. De 0 a 3 puntos es bajo, de 4 a 6 es intermedio y de 7 a 10 es alto. Entonces, el porcentaje que tiene que un riesgo bajo nos presente complicaciones o eventos adversos, pues es entre el 0,9 al 1,7%. El que sea intermedio tiene hasta un 16% y el riesgo alto tiene hasta un 65% de que presente eventos adversos. Entonces es importante a todos los pacientes que salen de que, no, de que sea un infarto agudo del miocardio, hay que calcular el Hertz score para saber qué tenemos que hacer. Entonces, vamos a ver. El dolor torácico, el cual probablemente es un síndrome coronario agudo, pero como les comenté, ya descartamos que sea uno con elevación, un infarto agudo con elevación. Entonces vamos a tomar este algoritmo, el cual nos dice que el paciente que llega con dolor agudo, ya les comenté, hacemos la historia clínica, la exploración física, tomamos el electrocardiograma y aquí nos vamos en cuanto a la cuestión de que sea probablemente un síndrome coronario agudo. Aquí hay que tomar las troponinas y hacer nuestra escala del Hertz score. En caso de que el paciente se va a clasificar en tres, como ya les comenté, en bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Y de ahí vamos a tomar diferentes caminos. Si es de bajo riesgo, pues no va a requerir más estudios y probablemente se pueda dar de alta. En el riesgo intermedio, ahorita vamos a ver que va a ser dependiendo el puntaje y si tiene o no antecedentes cardíacos, se van a hacer ciertas pruebas y en el riesgo alto, aquí lo ideal va a ser que el paciente se envíe para lo que es el cateterismo o lo que es la angiografía coronaria invasiva. En cuanto al paciente de bajo riesgo, que fue como ya lo clasificamos, que a lo mejor va a tener un Hertz score menor de 3, y aquí vamos a tomar ya las troponinas. Se dice que las troponinas, si salen negativas, estas son, o lo que recomienda la guía es que haya empezado la clínica y que después de al menos 3 horas se tomen y salgan negativas con un Hertz score menor de 3, se dice que es un paciente de bajo riesgo y se puede dar de alta. En caso de que el paciente a lo mejor llegue antes de las 3 horas, entonces podemos hacer una curva de troponinas en la cual se va a tomar al momento de que llegan, a la hora y a las 2 horas. O hacemos un delta de estas y si sigue saliendo por debajo del percentil 99 o salen negativas, con un Hertz score bajo, se puede dar de alta a su domicilio. ¿Qué pasa con los pacientes con riesgo intermedio? Aquí les digo, va a haber 2 puntos. Va a ser uno cuando se sabe que no tienen enfermedad coronaria y el otro va a ser cuando sí tienen enfermedad coronaria. Entonces vamos a empezar con los que no tienen enfermedad coronaria previa. Aquí el paciente, pues ya se hizo ya se hizo la exploración, ya se tomaron su electrocardiograma y demás. Entonces vamos a ver, ellos ya tienen o no tienen estudios previos. Hay pacientes que a lo mejor ya tengan estudios previos, que nos vamos a ir a la parte de la izquierda donde dice que sí, y ahí vamos a ver, dependiendo de los estudios que tengan, sobre todo, pues van a ser ecocardiogramas o alguna prueba de estrés, como puede ser el ecoestrés, ecodobuta, se les hace lo que es un SPEC, y si estos salen con riesgos bajos o negativos, se pueden dar de alta. En caso de que no sean conclusos, se puede realizar lo que es una tomografía contrastada o una angiotomografía para ver lo que es la circulación coronaria y con esto ver qué tan ocluidas están estas arterias. Si está por arriba del 50%, pues lo ideal es hacer algo que se llama una reserva de flujo fraccional y con esto se ve si tiene menos del 0,8, pues lo ideal es que se haga un cateterismo. En caso de que no, se puede ajustar tratamiento y dar de alta.
Ujú. Si la obstrucción es menor del 50%, igual se puede ajustar tratamiento y ahí se evalúa si no es a lo mejor un MINOCA, que es el que normalmente conocemos, que no tiene alteraciones cardíacas en sus arterias, solamente a lo mejor fue por vasoespasmo. Ujú. Vamos a ver que en caso de que el paciente no tenga algún estudio previo, pues aquí se le va a pedir esos estudios, que puede ser, como les comenté, el ecoestrés, se les puede hacer lo que es el SPECT estrés, así como también la ecocardiografía. En caso de que no tengan riesgos o el riesgo sea bajo, pues se puede dar de alta. En caso de que sea de moderado a severo, se tiene que hacer lo que es o el cateterismo o se le puede hacer lo que es el flujo para valorar si se le hace algo más o solamente se ajusta el tratamiento. También se le puede hacer lo que es la angiotomografía coronaria. Igual, si sale una obstrucción menor del 50%, se puede dar de alta, pero si sale mayor del 50%, y en caso de que esté con dolor continuo, pues ahí sí lo ideal sería el cateterismo. En caso de pacientes igual con riesgo intermedio, pero que ya tienen enfermedad coronaria conocida, aquí lo que se hace es primero valorar qué tan obstrucción, la obstrucción qué tan severa es. Si es mayor del 50%, y en caso de que tenga o que esté con angina frecuente, pues ahí lo ideal es realizar el cateterismo y valorar si a lo mejor necesita una revascularización. En caso de que no, que la obstrucción sea menor del 50%, se recomienda una tomografía nueva, bueno, una angiotomografía coronaria, con eso igual. Se valora nuevamente la obstrucción. Si sigue sin cambios, pues probablemente se pueda dar de alta y en caso de que no, que si tenga cambios y que este sea mayor del 50%, pues nuevamente igual se mide la reserva de flujo y se valora si solo se ajusta el tratamiento o se tiene que hacer cateterismo. En los pacientes con riesgo alto, estos son en los que sale el puntaje mayor de 7, entre 7 a 10. Aquí es el paciente que tiene dolor torácico agudo y se sospecha de un síndrome coronario, pues se recomienda hacer el cateterismo. Y en pacientes que ya tienen a lo mejor una angiografía coronaria, o sea, un cateterismo o una tomografía previa, la cual salió normal, pues aquí se recomienda hacer o una ecocardiografía o una resonancia magnética cardiovascular para descartar otras patologías, como a lo mejor una miocarditis o algo así. Entonces, estos son los 3 puntos o las 3 partes que se tienen que evaluar en cuanto a lo que es el riesgo, si es intermedio, bajo o alto. Vamos a ver que esto es algo importante y pues también algo difícil, ya que en nuestras unidades, en las mayorías, pues no tenemos a veces ni siquiera ecocardiograma, pero esto sería lo ideal. Entonces, todo paciente que tenga con un riesgo bajo, lo podemos egresar. Un riesgo intermedio, lo ideal es que se quede hospitalizado, se envíe a cardiología para que continúen este protocolo. Al igual los de riesgo alto, pues deberían ser prioridad. Tal vez no entran como un código infarto, pero sí es necesario que se continúen sus estudios para valorar, incluso realizar un cateterismo. De ahí tenemos otros, como ya son lo que es el síndrome aórtico. En cuanto al síndrome aórtico, pues lo ideal es una tomografía. En la tomografía lo que se busca es ver qué tanto es ese síndrome aórtico, como la disección aórtica, ver qué tanto abarca, un ecocardiograma para ver la función de ese corazón e incluso una resonancia, si es que el estado hemodinámico del paciente lo permite, para poder planear el abordaje y decidir adecuadamente qué tratamiento es el que se va a dar definitivo. En cuanto a la tromboembolia pulmonar, pues como las guías lo recomiendan, pues el dímero D, en caso de que este salga elevado, pues se continúa con lo que es la angiotomografía, que es lo que nos va a dar el diagnóstico certero, y de todos modos un ecocardiograma. El ecocardiograma, pues sabemos que no es diagnóstico. Tal vez sí, solo que veamos el trombo que está pasando, nos podría dar el diagnóstico, pero solamente nos habla sobre la funcionalidad de ese corazón, de ese ventrículo derecho, y nos puede dar datos sugestivos de tromboembolia pulmonar, pero aún así se tiene que realizar. Y también lo que es una miopericarditis, pues vamos a ver que aquí lo importante son los biomarcadores y la ecocardiografía. Vamos a ver que en caso de que los biomarcadores salgan negativos, pero la ecocardiografía sí reporta que tenga lo que es la pericarditis, pues solamente se clasificaría como una pericarditis. En caso de que los biomarcadores salgan positivos, pues ahí sí se podría dar el diagnóstico de miopericarditis. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Hay que estadificar y pues hacer el diagnóstico diferencial de cada una de las diferentes patologías.
Pues en sí eso es lo que se aborda, el abordaje del tratamiento con dolor torácico. El tratamiento de cada uno pues ya es diferente, se tiene que dar dependiendo de la patología que ustedes encuentren. Digo, pero hasta el momento ese sería lo que es mi aportación. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Muchísimas gracias, doctor Montiel. Me presento, soy la doctora Araceli, soy parte de la mesa directiva de SOMEL. Le agradecemos mucho su brillante participación y pues vamos a ver si en el chat hay alguna pregunta sobre el tema. ok, gracias. ¿Alguna pregunta, comentario, aportación por parte de nuestros participantes vía Zoom? Ok, parece ser que en el chat no tenemos preguntas. Sí, no me aparece ninguna pregunta. Doctor Montiel, pues nuevamente agradecerle su valiosa participación, una excelente ponencia. Agradecemos que haya participado con SOMEL y que haya contribuido a la enseñanza siempre por el bienestar de nuestros pacientes. Antes de despedirnos, quisiera dar unos avisos rápidamente. En el mes de marzo vamos a tener el Congreso SIMU en la ciudad va a ser en León. Habíamos programado, suspendido la sesión del mes de febrero, puesto que cada año se llevaba este congreso en este mes. Debido a que va a ser en marzo, vamos a cambiar la sesión del mes de marzo a febrero, que se va a llamar Abordaje de las emergencias hipertensivas en el servicio de urgencias. Los esperamos a todos y esperemos que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Que descansen. Gracias, gracias por la invitación y buen fin. Muchísimas gracias. Le haremos llegar su reconocimiento, por supuesto. Gracias. Gracias a usted.